¿Cómo están todos? Joyful. ¿Gozosos? I'd be even more joyful if I could have sung those songs. Yo tendría aún más gozo si podría cantar esas canciones. What's that? I was telling her that I had them in my mind in English, but I couldn't. Yeah, but with everybody singing, I couldn't. Yeah, I couldn't keep the words straight. I didn't want to say nothing because my voice is too loud and I don't want to. Are you all glad it's the last day of the conference? ¿Están alegres que es el último día de la conferencia? No. ¿No? Well, thank you for all being so attentive this week. Bueno, gracias por estar tan atentos esta semana, o este fin de semana. Are you ready for one more church? ¿Están listos para una reunión más? O para una iglesia más, perdón. Pensaba que se refería a la reunión de la iglesia. This morning we'll look at the church at Philadelphia. Esta mañana vamos a mirar a la iglesia de Filadelfia. So please open your Bibles to Revelation chapter 3. Por favor, abran sus Biblias, Apocalipsis capítulo 3. And we'll be reading verses 7 through 13. Y vamos a leer versículos 7 a 13. Should I read it? 7 through 13. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amen. Amén. Well, let's pray. Vamos a orar. Father, I thank you for all these brethren here. Padre, te doy gracias por todos estos hermanos aquí. And I thank you for the good turnout that we've had over the last 3 days. Y por los buenos resultados que tuvimos los últimos 3 días. Lord, we're thankful that we have your word. Te damos gracias que tenemos tu palabra. Thankful that you speak to us. Agradecidos que nos hablas. We're thankful for salvation. Y por la salvación. Thankful for Christ. Y por Cristo. Father, I would ask you to remember our church at home. Padre, te pido que te acuerdes de nuestra iglesia en casa. And I pray that just as we would hope that the Word of God would be preached with power here, that it might be preached that way there. Y así como nosotros esperamos que la palabra de Dios se predique con poder aquí, queremos que se predique con poder allá. Lord, I pray for these people here.
Padre, oro por las personas aquí. I pray that this church would truly be like the church at Philadelphia. Oro, Dios, para que la iglesia aquí verdaderamente sea como la iglesia de Filadelfia. I pray that these brethren in this place Oro para que los hermanos aquí en este lugar would be like John the Baptist, sean como Juan el Bautista, burning and shining lights ardiendo con una luz, con un resplandor tan grande. in the midst of all this darkness here in Guadalajara. En medio de toda esta oscuridad aquí en Guadalajara. May these people grow. Señor, que estas personas crezcan, May they love each other. que se amen el uno al otro, May they have a good testimony. que tengan un buen testimonio, May they be kind que sean bondadosos and Christ-like. y como Cristo. I pray, Lord, that they would excel Te pido, Señor, que excedan mucho, Señor, I pray that they would grow in truth, que crezcan en la verdad, grow in an understanding of your word. en un entendimiento de tu palabra, I pray that you would continue to save in this place. que continúes salvando en este lugar, May the testimony of these brethren be powerful que su testimonio sea poderoso to the converting of souls. al convertir de las almas. I pray that this church would hold the gospel high. Te pido que esta iglesia tenga el evangelio y lo exalte muy alto, May they be granted the ability to preach it with power. que tengan la habilidad de predicarlo con poder, I pray that the sweet presence of Christ would be a reality here. que la presencia dulce de Cristo sea una realidad aquí. Lord, I pray that you would hear them when they pray. Señor, oro que los oigas cuando oran, May you give them much grace as they sing. que les des mucha gracia mientras que cantan, Give them boldness in their witness. dales valor en su testigo. And Lord, in it all, may they have a shield of love Y más que todo, que tengan un escudo de amor and hope y esperanza and faith. y fe. Lord, may this church believe you. Y que esta iglesia te crea, May they trust your promises. que confíen en tus promesas. And I pray that they would grow in faith. Y te pido que crezcan en la fe, May they trust you for greater and greater things. que confíen en ti para cosas más y más grandes. Lord, I pray that this church would not come behind in any spiritual gifts. Te pido que esta iglesia no falte en ningunos dones espirituales. Lord, give them many spiritual gifts. Dales muchos dones espirituales. Give them preachers Dales predicadores and teachers y maestros and those who delight to serve, y los que se deleitan en servir, those with a gift of mercy, los que tienen el don de misericordia, those who delight to give. los que se deleitan en dar. I pray that this church would grow that way. Te pido que esta iglesia crezca de esa manera. I pray for Joseph. Te pido por Joseph, May you give him much wisdom que le des mucha sabiduría to lead this church. a liderar esta iglesia. I pray all this in Christ's name. Te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amen. Amén. Well, what I'd like you to do is try to imagine Philadelphia with me. Quiero que ustedes imaginen a Filadelfia conmigo. You can probably imagine in your minds Probablemente pueden imaginarse en sus mentes how Roman citizens dressed 2,000 years ago. cómo los ciudadanos romanos se vestían hace 2000 años. You can imagine Roman culture. Puedes imaginarte la cultura romana. Philadelphia is located in present-day Turkey. Filadelfia se ubica en Turquía en el día de hoy. It's a beautiful area. Es una zona muy bella. It's in the Mediterranean region. Está en el Mediterráneo, It's mountainous. tiene montañas, There are plains. hay planos. Philadelphia, very specifically, Específicamente Filadelfia was a grape growing region era una región donde cultivaban uvas and still is. y todavía es. And so with grapes come wine. Entonces con las uvas vienen el vino. So can you think who might have been the Roman god
that they worshipped? Entonces puedes pensar, ¿sabes qué dios romano ellos a lo mejor adoraban? Who was the Roman god of wine and grapes? ¿Quién era el dios romano de las uvas y el vino? Paco. Bacchus. Baco. Yeah, Bacchus. Baco. Baku is how Baco you se say it dice in en Spanish. Ajá. That's right. Sí, así es. They had I'm not certain, but they probably had a temple to Bacchus there. Yo no estoy seguro, pero quizás tenían un templo para Baco ahí. He was definitely worshipped there. Pero definitivamente lo adoraban ahí. And typically where one of these gods was worshipped, they had temples. Y donde estos dioses eran adorados, tenían templos. But I'll tell you what else they worshipped there. Pero yo les diré otra cosa que adoraban ahí. They worshipped Caesar. Adoraban al César. They had what's known as the imperial cult. Tenían como un culto imperial. And here's what I understand happened. Esto es lo que entiendo que sucedía. In 17 AD, En 17 después de Cristo, when our Lord would have been only a teenager, cuando Jesús sería solamente un adolescente, a great earthquake devastated Philadelphia. un gran terremoto devastó toda Filadelfia. And Tiberius Caesar relieved Philadelphia of paying taxes. Y el César Tiberio, o Tiberio César, liberó a todos ellos de los impuestos, pagar impuestos. And so they greatly appreciated Tiberius. Entonces ellos apreciaban mucho a Tiberio And they worshipped him. y lo adoraban. And they did have a temple for that worship. Y tenían un templo para ese culto de Called adoración. it the imperial cult. Lo llamaban el culto imperial. And they have actually found coins there. Y encontraron monedas ahí. And on it is printed, caretaker of the temple. Y ahí en las monedas dice el cuidador del templo. Now, I'm telling you this to try to give you some background. Les estoy diciendo esto para dar un poco de trasfondo. This church in Philadelphia lived in a very pagan society. Esta iglesia en Filadelfia vivían en una sociedad muy pagana. It was surrounded by false worship just like you are. Era rodeada de adoración falsa, así como nosotros I aquí. stood up on that hotel yesterday. Yo estuve en ese hotel ayer. You can look out across the horizon. ¿Puedes mirar al horizonte? You can see the Catholic buildings. Puedes ver los edificios católicos. It would have been the same in that day. Hubiera sido igual en ese día. When these Christians in Philadelphia went out into the streets, Cuando estos cristianos en Filadelfia fueron a las calles, the worship of Bacchus la adoración de Baco and the worship of Caesar, y del César they were the predominant religions in the city. eran las religiones predominantes en esa ciudad. These Christians were in the minority. Estos cristianos eran la ¿cómo se dice? Minoría. There was no Christian culture. No era una cultura cristiana, It was pagan. era una cultura pagana. And not only that, Y no solo eso, you can see there in verse 9, puedes ver en versículo 9, there are those who say they're Jews and are not. hay aquellos que dicen que son judíos y no lo son. Who is somebody who says they're a Jew and are not? ¿Quién es alguien que dice ser judío y no lo es? What does that mean? ¿Qué significa eso? Que se llama, actúa, hipócrita. Hypocrites, Un cristiano, ¿no? Del antiguo pacto. a Christian of the old covenant. Well, he wouldn't be a Christian. Well, a physical Jew Un judío físico, who's not a true Jew. que no es un verdadero judío. A true Jew is one of the heart. Un verdadero judío es uno del corazón. True circumcision, La verdadera circuncisión it's an internal thing. es algo interno.
So they're those who were descendants physically of Abraham. Entonces habían aquellos que eran descendientes físicos de Abraham. And the Jews were a very industrious people. Y los judíos eran un pueblo muy industrio. They tended to migrate to the cities. Migraban a las ciudades. Wherever there was money to be made, that's typically where they were. Donde se podía ganar dinero, ahí normalmente estaban. And they were influential. Y influenciaban mucho a las personas. Even though that whole Greek area and Roman Empire, Aunque toda esa zona griega y el imperio romano, though it was controlled by the Romans, aunque era controlado por los romanos, it's just like Jerusalem was. era así como Jerusalén era. Jerusalem was controlled by the Romans. Jerusalén era controlado por los romanos. Pilate. Pilato. But who was it that had influence to get Christ crucified? Pero ¿quién era que tenía influencia, la influencia para hacer que Cristo sea crucificado? It was the Jews. Eran los judíos. And it was like that in many cities. Y así era en muchas ciudades. And isn't it interesting, in the city of Philadelphia, ¿Y no es interesante que en la ciudad de Filadelfia, it's in the Roman Empire, era en el imperio romano, very committed to the Caesar, muy comprometidos al César? and yet you've got Jews there. Y sin embargo tienes judíos ahí. And Jesus tells us they're there. Y Jesús nos dice que están ahí. And so these Christians, Entonces estos cristianos they would have been hated by the general population serían odiados por la población en general, because this city loves Caesar. porque esta ciudad amaba al César. And if you were in the Roman Empire, Y si tú estabas en el imperio romano, they expected you to burn incense to the Caesar. ellos esperaban que tú quemes incienso al César. They said, you can worship whatever God you want, Decían, tú puedes adorar a cualquier Dios que tú quieras, but you must offer incense to Caesar. pero tú tienes que quemar incienso al César. And you must declare that Caesar is Lord. Y tienes que declarar que el César es el Señor. So among the Roman citizens, Entonces, entre los ciudadanos romanos, these Christians were actually seen as atheists. estos cristianos eran vistos como ateos. They were called that Eran llamados ateos. because the Christians wouldn't worship their God. Porque los cristianos no servían y adoraban a sus propios dioses, Including Caesar. incluyendo al César. Listen, this Catholic church you have around you, Esta iglesia católica que tienen ustedes alrededor, it's not politically correct today to put Christians to death. no es políticamente correcto matar a los cristianos. But if it was, Pero si lo fuera, they would. ellos lo harían. They hate Christianity just as much as they did in the days of the Inquisition. Ellos odian el cristianismo así como lo odiaban en los días de la Inquisición. False religion is inspired by demons. La falsa religión es inspirada por demonios. They hate Christ. Odian a Cristo. They hate Christians. Odian a los So you cristianos. can imagine these Christians at Philadelphia. Entonces puedes imaginarte a estos cristianos en Filadelfia. They're hated by the Roman citizens. Eran odiados por los ciudadanos romanos, They're considered atheists. considerados ateos, They're troublemakers. que hacían problemas, They preach some strange Christ. predicaban un Cristo extraño, Some dead Jew who died like a slave on a cross. un judío muerto que murió como un esclavo en una cruz. It was absolute foolishness to Era them. insensatez total. And then you've got the Jews there Y también tienes a los judíos ahí, with their wealth, con su dinero, with their influence, con su influencia, and they hated the Christians. y ellos odiaban a los cristianos. Why? ¿Por qué? Because the Christians were saying the only way to God is by Christ. Porque los cristianos estaban diciendo que el único camino a Dios es por medio de Cristo. And the Jews thought the way to God is by keeping the law of Moses. Y los judíos decían que el camino a Dios era la ley de Moisés, cumpliéndola. And so they were hated. Entonces eran odiados.
got this little band of Christians in Philadelphia Tenemos este pequeño grupo de cristianos en Filadelfia, in the midst of a crooked and perverse generation. en medio de una generación perversa y mala. It's much like this little group of people Así es como este grupo de personas aquí, in the middle of a city of 8 million people. en medio de una ciudad de más de 8 millones de personas. And the vast majority of this city does not know Christ. Y la mayoría de las personas en esta ciudad no conocen a Cristo. And nobody's neutral. Y nadie es neutral. You are either for Christ O estás por Cristo or you are against Christ. o estás en contra de Él. This city that doesn't know Christ Esta ciudad que no conoce a Cristo is against Him. está en contra de Él. They hate God, Odian a Dios, they hate His laws, odian sus leyes and they hate His people. y odian su pueblo. It's the same. Es igual. And so our Lord looks at this church Entonces nuestro Señor mira a esta iglesia in Philadelphia. en Filadelfia And notice verse 8. y nota versículo 8. I know that you have but little power. Yo conozco que tú tienes poca fuerza. So, if we were able to go back in a time machine Entonces, si nosotros en una máquina de tiempo podríamos regresar a esos días, 2,000 years ago, hace 2000 años, and we visit this church at Philadelphia, y visitamos esta iglesia en Filadelfia, what we would find, lo que encontraríamos, whatever they might look like, cualquier manera que parezcan ellos, they had little power. tenían poco poder. What does that look like? ¿Cómo parece eso? What do you imagine when you think of little power? ¿De qué te imaginas cuando piensas en poca fuerza? I think of people who aren't very highly esteemed in this world. Pienso en personas que no son muy estimadas en este mundo. I think of a group of people where nobody's famous. Pienso en un grupo de personas donde nadie es famoso, They don't have tremendous amounts of wealth. no tienen grandes cantidades de dinero, There's no big name preachers among them. no hay predicadores de gran nombre entre ellos. They're the people that the world doesn't really take notice of. Son las personas que el mundo no reconoce. In the world's opinion, they're insignificant. En la opinión del mundo ellos no son significantes, They're unimportant. no son importantes. That's what Jesus says about them. Eso es lo que Jesús dice acerca de ellos. Here we have in Philadelphia the church of little power. Aquí en Filadelfia tenemos la iglesia de poca fuerza. Now, I want to point something out. Ahora quiero señalar algo. I looked at one of the commentaries. Yo miré uno de los comentarios. It's actually a very familiar commentary. Es un comentario muy familiar. And the man said that the church at Philadelphia had little power Y el comentador dijo que la iglesia de Filadelfia tenía poco poder because of some fault of theirs. por alguna culpa de ellos. He was saying that the church at Philadelphia was weak Dijo que la iglesia de Filadelfia era débil because of their own sin, por su propio pecado, their own failure, sus propias fallas, their own fault. su propia culpa. I absolutely do not believe that. Yo totalmente no creo eso, Because Jesus doesn't say that they have any fault. porque Jesús no dice que ellos tenían culpa ni una falla. And every single one of these 7 churches that did have sin, Y cada una de estas 7 iglesias que sí tenían pecado,
Jesus tells them to repent. Jesús les dice que se arrepientan. He never says to this church to repent. Él nunca le dice a esta iglesia que se arrepienta. I don't believe their littleness of power was their fault at all. Yo no creo que su poca fuerza era su propia culpa. I believe it was Jesus' fault, Yo creo que era la culpa de Jesús, if you could say it that way. si puedes decirlo de esa manera. Listen, if we have any power at all, where does it come from? Si nosotros tenemos cualquier poder, ¿de dónde viene? I can do all things through Christ who strengthens me. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. If I don't have strength, Si yo no tengo fuerza, it's because He hasn't given it to me. es porque Él no me la ha dado. And if I do have strength, Y si sí tengo fuerza, it's because He's given it to me. es porque Él me la ha dado. John the Baptist said it. Juan el Bautista lo dijo. We can receive nothing unless it's given to us from heaven. No podemos recibir nada al menos de que nos ha sido dado del cielo. Paul says, our sufficiency is from God. Pablo dice que nuestra suficiencia es de Dios. If we have any power, Si tenemos algún poder, He gives it. Él nos los da. If somebody can preach very powerfully, Si alguien puede predicar muy poderosamente, He gives it. Él le da ese poder. If our church grows really big, Si nuestra iglesia crece muy, muy grande, many souls are saved, muchas almas son salvadas, it's because He's given it to es us. porque Él ha dado eso. In fact, I'd like you all to turn to Matthew chapter 25. Vamos a Mateo capítulo 25. I want you to see this. Matthew 25, verse 14 Quiero que vean todos esto. Mateo 25, versículo 14. and 15. Would you read those? Ya. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Okay, tell me, what does it say? What's the weight? What is it that the master is giving to the servants? Talents. Talents. Is that what it says in Spanish? Ya, talentos, es talents. Talents. Okay, let me ask this. Déjenme preguntarles esto. Since you don't understand pounds and I don't understand kilos, Como ustedes no entienden las libras y yo no entiendo los kilos. how many kilos to the pound? ¿Cuántos kilos hay en una libra? 2.2. I thought that was 2.2. Okay. So, picture this. Ok, imaginen esto. You have a talent, which is a weight. Tienen un talento que es una medida, un peso. It's a unit of weight used for weighing precious metals. Es una medida de... ¿Se dice cómo? ¿De peso? If you search that word all through the Bible, Si buscas esa palabra por toda la Biblia, it is primarily used with regards to gold and silver. principalmente se usa hablando del oro o de la plata. Now, a talent is roughly equivalent to 150 kilos. Un talento es aproximadamente igual a 150 kilos. So, Entonces, imagine a man gives about 750 kilos of gold to one of his servants. imagínate que un hombre da aproximadamente 150 kilos de oro a uno de sus siervos And he gives about 300 kilos to a second servant. y le da más o menos 300 kilos a su segundo siervo. I need to write that down. Otherwise, I'm not going to keep that straight because I work in pounds. 150 kilos al primero. Por ahí Did you say 750? Yeah, Oh, okay. 750 to the first guy, about 300 to the second guy, 750 kilos al primer hombre, al primer siervo, y al otro 300. and about 150 to the third. Y como 150 al tercer siervo.
And of course, this is a picture of Jesus Christ. Y esto es una imagen de Cristo, una figura de Cristo. And He's giving resources to His Christians in this world. Y Él está dando recursos a sus cristianos en este mundo. Now He's going to go away for a long time, Ahora Él se va a ir por mucho tiempo and then He's going to come again. y Él va a regresar. And when He comes again, Y cuando Él regresa, He wants them to give an account. Él quiere que ellos rindan cuentas. That's the picture that we have. Esa es la figura que tenemos aquí. Can you imagine these folks in Philadelphia? ¿Puedes imaginarte a estas personas en Filadelfia? As Jesus is distributing His resources, Mientras que Jesús está dando sus recursos, distribuyéndolos, Jesus gives to every one of us what He wants to give. Jesús le da a cada uno de nosotros lo que Él nos quiere dar. To some He gives more, and to some He gives less. A algunos les da más y a otros les da menos. Some of you in this room, you have more, Algunos en este cuarto aquí tienen más and some of you have less. y otros tienen menos. And when you look at whole churches, Y cuando miras a iglesias enteras, some have more, algunas tienen más and some have less. y otras tienen menos. And when He looks at Philadelphia, Y cuando mira a Filadelfia, He says, you have little. Él dice, ustedes tienen poco. And He's the one that did it. Y Él es el que lo hizo. He gave them little power. Él les dio poco poder. I mean, Christ gives us power to win souls. Cristo nos da poder para ganar almas, He gives us power to preach. para predicar, He gives us power to get money. poder para obtener dinero. He gives the church power to grow. Da a la iglesia el poder para crecer. He gives the church power to have a good witness. Le da a la iglesia el poder para dar un buen testimonio. He gives the church power to be pure. Le da a la iglesia poder para ser pura. Power to show mercy. Poder para tener misericordia. Power to be sacrificial. Poder para ser sacrificial. Power to love. Poder para amar. I mean, power for the Spirit to move amidst us. Poder para que el Espíritu se mueva entre nosotros. It is God's power that brings revival. Es el poder de Dios que trae el avivamiento. It is God's power that allows us to excel in the spiritual life. Es el poder de Dios que nos permite que, ¿cómo se dice? Excelamos. Excelemos en la vida cristiana. Exaltemos en la vida cristiana. So that's what's represented by these talents. Eso es lo que es representado en estos talentos. It is the gracious weight of the gold and silver of all that Christ entrusts to us. Es ese peso del oro y de la plata que Cristo nos confía con esa cantidad. But now notice this carefully. Pero nota esto cuidadosamente. To one, he gives about 750 kilos of gold, A uno le da aproximadamente 750 kilos de oro, while this other guy only gets about 150 kilos. mientras que a otro le da solamente 150 kilos. Now, the guy that gets 150 kilos, Ahora, al que tiene 150 kilos, if you got 150 kilos of gold, you would think that's a lot. si te dieron esa cantidad, 150 kilos, tú pensarías que eso es mucho. But it's also a lot less than the other guy got. Pero también es mucho menos que lo que el otro tenía. And here's our church at Philadelphia. Ahora, esta es la iglesia en Filadelfia. And at least in certain ways, Y al menos en algunas ciertas maneras, they received little. ellos recibieron poco. And that's just a reality. Y eso es una realidad. The truth is, when we look at others, La verdad es que cuando miramos a otros, when I look at you, cuando yo los veo a ustedes, some of you in a spiritual way algunos de ustedes en una manera espiritual have received more than me, han recibido más que yo and some have received less. y algunos han recibido menos. I mean, it's reality Es la realidad that John MacArthur is a better preacher than I am. que John MacArthur es un mejor predicador que yo. I mean, that's real. Eso es verdad. I don't have to wrestle with that. Yo no tengo que luchar con eso. It's true that some of you guys here, you're better evangelists than I am. Es verdad que algunos de ustedes aquí son mejores evangelistas que yo. And that's true too. Y eso también es verdad. And the Lord's given some of you 750 talents worth of evangelism. Y a algunos de ustedes Dios les ha dado 750 talentos de evangelismo. And I only got 150 talents. Y a mí solo me dio 150.
But that's how it is. Pero así es como lo es. It's all by design. Todo es por diseño. Jesus designs it that way. Jesús lo diseñó de esa manera. Okay, but here's the thing. Pero esta es la cosa. One of the problems is Uno de los problemas es, you and I are very much products of our culture. tú y yo somos el producto de nuestra cultura. We lived a lot of the years of our lives, some of us, in this world. Muchos de nosotros vivimos muchos de los años de nuestras vidas en el mundo. And we need to stop thinking like the world thinks. Y tenemos que dejar de pensar como el mundo piensa. You see, when the world looks at somebody that doesn't have very much, Cuando el mundo mira a alguien que no tiene tanto, it looks down on them. mira hacia abajo a ellos. It has little use for them. Tiene poco uso para ellos. The world loves power. El mundo ama el poder. But in the Christian world, Pero en la vida cristiana, en el mundo cristiano, Christ designs it so that many of us get very little. Cristo lo ha diseñado que algunos de nosotros recibamos muy poco. And by the way the world thinks, Y como piensa el mundo, they have no use for that. el mundo no tiene ningún uso para eso. I mean, let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. You can all imagine this. Ustedes todos pueden imaginarse esto. About a month ago, I was at my son's soccer game. Hace un mes, yo estaba en el partido de fútbol de mi hijo. And I was way down at one end of the field. Yo estaba en un lado de la cancha. And all the soccer players were at the other end of the field. Y todos los jugadores estaban en el otro lado. They were down by the net on the other end. Estaban por el arco en el otro lado. The coach was there. Y el entrenador estaba ahí. And there's probably 20, 25 soccer players. Y había como 20 o 25 jugadores. And the coach picks two boys, Y el entrenador escogió dos muchachos to be the captains. para ser los capitanes. And all the other guys are lined up. Y todos los otros estaban en una fila. And we've all seen this picture. Y todos hemos visto esto. You have two captains, Tienes dos capitanes, a line of guys, una fila de hombres, and they start picking teams. y empiezan a escoger equipos. And they were way down there. Y estaban hacia allá, el otro lado. I couldn't hear them, Entonces yo no los podía oír, but I could see this whole thing playing out before me. pero podía ver todo esto sucediendo delante de mí. And I remember being a kid. Y yo recuerdo ser un muchacho. I remember doing the same thing. Yo recuerdo hacer lo mismo. And so the first captain, he picks the best guy in the line. Entonces el primer capitán escoge el mejor muchacho en la fila. He wants that guy on his team. Él quiere a él en su equipo. And the second captain, he's looking who's the best one. Y el segundo capitán está mirando quién es el otro mejor. He picks him. Y él escoge a él. So this goes back and forth. Entonces esto sigue. And you know how it plays out. ¿Y sabes cómo termina todo esto? Both teams are getting picked. Ambos equipos están siendo escogidos. And there's only about 4 guys left. Y solo hay como 4 personas que faltan. They're the guys no one wants. Son aquellos a quienes nadie quiere. But they have to pick them. Pero tienen que escogerlos. And you watch these guys, these last guys. Y tú ves a esos muchachos, están así. They don't have a big brother or a friend that's already been picked on one of the teams. Ellos no tienen un hermano mayor o un amigo que ya ha sido escogido en uno de estos equipos. Who's whispering to the coach, pick my brother. Que está susurrando al entrenador, escoge a mi hermano. And one of the captains pointed at one of the guys. Y uno de los capitanes señaló a uno de los muchachos. And I saw this little guy, he was so happy. He goes on the team. Yo vi a este muchacho, estaba tan feliz yendo hacia el equipo. Only to be told, no, I pointed at the guy next to you. And he has to go back to the line of shame. Solo para que le digan que yo no te escogí a ti, escogí al otro. Y regresó. That's how this world is. Así es como es el mundo. If you don't have much, Si tú no tienes mucho, nobody wants you. nadie te quiere. But that's not how it is with Christ. Pero así no es como lo es con Cristo. Christ doesn't look at you if you have little
Cristo no te mira a ti si tú tienes poco and say, I don't want you on my team. y te dice, no te quiero a ti en mi equipo. Because Christ isn't looking for greatness the way it's measured by the world standards. Porque Cristo no está buscando la grandeza como el mundo lo hace. His standard is different. Su estándar es diferente. You see, to the world, Para el mundo, those last guys on that line, esos últimos muchachos en esa fila, think about the last guy that gets picked. piensa en el último muchacho que es escogido. He knows nobody wanted him. Él sabe que nadie lo quiere. And even if he says, Y aún si dice, I'm going to play the best I can. voy a jugar lo mejor que yo pueda. I'm going to try to follow all the rules. Voy a tratar de seguir todas las reglas. I'm going to run as hard as I can. Voy a correr lo más fuerte que yo pueda. I'm going to try to play with good sportsmanship. Voy a tratar de jugar según las reglas. I'm going to try my hardest to please the coach. Voy a tratar lo más que pueda para agradar al entrenador. The world doesn't care El mundo no le importa because he's weak porque él es débil, and because he doesn't play well. porque él no juega bien. The world doesn't care. El mundo no le importa. But you see, Christ is different. Pero Cristo es diferente. If you're the last guy left on the line, Si tú eres el último muchacho en esa fila, all he expects you to do is give your all. lo único que él espera de ti es que tú des tu todo. See, Jesus says to his servants, Jesús le dice a sus siervos, you have been faithful over little. ¿han sido fieles sobre poco? He says, well done, good and faithful servant. Bien, ser siervo fiel y bueno. You were faithful with a little. Fueron fieles con poco. And now he's going to make him ruler over much. Ahora les va a hacer estar sobre mucho. That's what this church at Philadelphia is like. Así es como es la iglesia en Filadelfia. They were weak. Eran débiles. And I'm sure not only in the eyes of just the general public, Yo estoy seguro que no solamente en los ojos del público general, but you know, a lot of times even in the eyes of other churches. pero a veces en otros tiempos en los ojos de otras iglesias. They look down at churches that don't have money. Ellos no estimaban a las iglesias que no tenían dinero, They don't have great crowds. no tienen grandes multitudes, They don't have big buildings. no tenían edificios grandes. And look at these people. They meet in a house. Míralos a ellos, se reúnen en una casa. We meet in a hamburger restaurant. Nosotros nos reunimos en un restaurante de The hamburguesas. world looks at that and says, what's that? El mundo mira eso y dice, ¿qué es eso? Other churches look at us. Otras iglesias nos miran They think, oh, those miserable people. y piensan, esos miserables. I mean, that's how the world thinks. Así es como piensa el mundo. And that's how a lot of religious people think. Así es como piensan muchas personas religiosas. But that is not the way Christ thinks. Pero así no es como piensa Cristo. He thinks different. Él piensa de una manera diferente. And we need to think different. Y nosotros tenemos que pensar en una manera diferente. My brothers and sisters, Hermanos y hermanas, if you didn't receive much, si tú no has recibido mucho, put away the self-pity. deja la autocompasión. Just be faithful. Solo sé fiel. That's the kingdom standard. Ese es el estándar del reino. Did the church at Philadelphia have little power? ¿La iglesia en Filadelfia tenía poco poder? Yes. Sí, But they were big in obedience to the word. pero eran grandes en obediencia a la palabra de Dios. They were big in honoring Christ's name. Eran grandes en honrar el nombre de Cristo. That's what Jesus says. Eso es lo que dice Jesús. He says, you're little in power, Dice, son pocos en fuerzas, but you've kept my word. pero han guardado mi palabra. You haven't denied my name. No has negado mi nombre. He applauds them. Él les aplaude. Brethren, Hermanos, success by kingdom standards el éxito por los estándares del reino is that you simply be faithful with what you have. es que sencillamente seas fiel con lo que tienes. Not that you spend your time envying what the other guy has. No que tú desperdices tu tiempo teniendo envidia por lo que el otro tiene. Oh, if only I could be like
brother so and so. Oh, si yo solo podría ser como el hermano tal. That's not what Christ wants you doing. Eso no es lo que Cristo quiere que hagas. He just wants you to be faithful with what you have. Él solo quiere que seas fiel con lo que tienes. I mean, remember these words. Recuerda estas palabras. Well done, good and faithful servant. Bien, siervo, fiel y bueno. You've been faithful over a little. Has sido fiel sobre poco. Now, I want to give you 5 realities about this church in Philadelphia. Ahora, yo quiero darles 5 realidades acerca de esta iglesia en Filadelfia. 5 realities that are possible even if we're weak. 5 realidades que son posibles aun si somos débiles nosotros. 5 possibilities that can be true if we have little power. 5 posibilidades que pueden ser la verdad aun si tenemos poco poder. You may be the least in the kingdom of God. Tú puedes ser el menor del reino de Dios, And even if you are, y aun si lo eres, these 5 things are possible to you. estas 5 cosas son posibles para ti. And I know they're possible to you Y yo sé que son posibles para ti, because they were true of Philadelphia, porque eran la verdad acerca de Filadelfia, even though it had little strength. aunque ellos tenían poca fuerza. Here's the first one. Esta es la primera. We can have but little power Nosotros podemos tener solo poco poder and keep God's word. y guardar la palabra de Dios. Typically, the people in the Bible who had great power, Normalmente las personas en la Biblia que tenían grande poder, they're the very ones that didn't keep God's word. ellos eran las mismas personas que no guardaban la palabra de Dios. Pharaoh has control over the biggest empire in the world. El faraón tenía el control sobre el reino más grande, el imperio más grande del mundo. Who is the Lord that I should obey his word? ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su palabra? Or you think of Nebuchadnezzar. ¿O piensas en Nabucodonosor? At another time, En otro tiempo, he had control over the greatest kingdom in the world. él tenía el control sobre el reino más grande And in en his, todo el mundo. in his disobedience, God had to make him like an animal. Y en su desobediencia Dios le hizo como un animal. King Saul. El rey Saúl, You remember him? ¿recuerdan a él? God told him, you go conquer those, what was it? The Amalekites. Agag was the king of the Amalekites. Yeah, go conquer the Amalekites. Dios le dijo, ve a conquistar a esos amalecitas. Wipe them out totally. Destrúyelos por completo. Saul had power. Saúl tenía poder. He was king of Israel. Era el rey de Israel. But see, God is not impressed by power. Pero a Dios no le afecta ni le impresiona el poder. Not in Pharaoh, Ni el poder en Faraón, not in Nebuchadnezzar, ni en Nabucodonosor, not in Saul, ni en Saúl, if there's no obedience. si no hay obediencia. Lots of men with great power Muchos hombres con gran poder have no respect for God's word. no tienen el más mínimo respeto por la palabra de Dios. But here's Philadelphia. Pero aquí está Filadelfia. They're weak Son débiles and they keep his word. y guardan su palabra. And he commends them. Y Él les elogia. Think about David. Piensa en David. We think about David as this great king. Pensamos en David como este rey tan grande. But there was a day when he was a nobody. Pero había un día en el cual él no era nada. I mean, when Samuel went to Jesse's house, Cuando Samuel fue a la casa de Isaí, he saw David's older brothers. él vio a todos los hermanos mayores de David. He said, surely these are the kings. Y él dijo, ciertamente ellos son los reyes. I mean, because he was used to Saul. Porque él estaba acostumbrado a Saúl. Saul was head and shoulders above everybody else. Saúl era, ¿cómo se dice? Más alto de los hombros de todas las But personas. that's how the world looks at things. Pero así es como el mundo mira las cosas. See, even Samuel fell into that. Aún Samuel cayó en ese error. He was assessing things by his eyes. Él estaba mirando las cosas, examinándolas por sus ojos. But not the way the Lord assesses things. Pero no de la manera que el Señor He saw these examina big, las cosas. broad-shouldered brothers of David.
Él vio a estos hermanos con grandes hombros He said, de David. surely this is the Lord's anointed. Y él dijo, ciertamente este es el ungido de Dios. David's some little guy. Y David es un pequeño. He's the youngest of all the brothers. Él es el más pequeño de todos los hermanos. Nobody knew who he was. Nadie sabía quién era él. He was just a little shepherd boy. Solamente era un pastor de ovejas. But he honored the Lord. Pero él honraba al Señor. He was a man after God's own heart. Él era un hombre conforme al corazón del Señor. He kept his word. Él guardaba su palabra. He was very insignificant. Él era muy insignificante. But God's attention was on him. Pero la atención de Dios estaba sobre él. And that's exactly what we find. Y eso es exactamente lo que encontramos. We can be of little power, Podemos tener poca fuerza, but we can keep God's word. pero podemos guardar la palabra de Dios. God doesn't come along and say, to this man I look. Dios no viene y dice, a este hombre miraré. I look for the man who's big like Arnold Schwarzenegger. Yo miro al hombre que es grande como Arnold Schwarzenegger. That's what I'm looking for. A eso estoy buscando yo. He says, no. Dice, no. He says, I look for the man that's humble, Él dice, yo busco al hombre que es humilde, the woman who has a contrite heart. la mujer que tiene un corazón contrito. I look for those who tremble at my word. Yo busco a aquellos que tiemblan ante mi palabra. There's another place that says God's eyes go to and fro throughout the world. Hay otro pasaje que dice que los ojos del Señor van por un lugar a otro, mirando a este mundo, To give strong support to those whose heart is blameless. para dar apoyo a aquellos cuyos corazones son sin mancha. Samuel came to Saul. Samuel vino a Saúl. He says, what's this bleeding in my ears? ¿Qué es este sonido en mis oídos? What's with this King Agag over here? ¿Por qué está aquí el rey Agag aquí? Saul, don't you realize Saúl, ¿no comprendes? ¿No te das cuenta? God's not interested in your sacrifice? Dios no está interesado en tus sacrificios. He wants your obedience. Él quiere tu obediencia. And you may have little strength. Y tú puedas tener poca fuerza. You may be little even in the eyes of the church. Tú puedes ser pequeño aún en los ojos de la iglesia. Little in the eyes of your family. Pequeño en los ojos de tu familia. Little in the eyes of the world. Pequeño en los ojos del mundo. God doesn't care about that. A Dios no le importa eso. He's looking for obedience. Él está buscando la obediencia. And that's what was true of Philadelphia. Y eso es lo que era verdad acerca de Filadelfia. No doubt this church in Philadelphia lacked what many of the other churches had. Sin duda, esta iglesia en Filadelfia no tenía lo que muchas otras iglesias tenían. They were probably relatively small. Relativamente eran quizás pequeños, But their lack of gift, pero su falta de tener dones, their lack of resource, su falta de recursos, their lack of ability, su falta de tener habilidad, it never became an excuse nunca se convirtió en una excusa, en un pretexto for not trustingly obeying the Lord Jesus Christ. para no obedecer con toda confianza al Señor Jesucristo. I mean, if we could go back and visit that church, Si nosotros podríamos visitar a esa iglesia, you wouldn't see greatness from these eyes. no veríamos la grandeza con estos ojos. But if you started looking at these people Pero si tú empezarías a ver a estas personas, and you started talking to them hablando con ellos and you started finding out about their life, y descubriendo cosas acerca de su vida, you would find that they were a people encontrarías que ellos son un pueblo that said what Jesus did, que decían que lo que Jesús hizo, we strive to do. nosotros tratamos de hacer. What Jesus taught, Lo que Jesús enseñó, we want to practice. nosotros queremos practicar. What Scripture commands, Lo que la Escritura nos manda hacer, we take seriously. lo tomamos muy en serio. They may have been a simple people, Quizás ellos eran un pueblo muy sencillo, but they were humble, pero eran humildes, they were loving, amorosos, and Christ's word abided in them. y la palabra de Cristo moraba en ellos.
Sometimes we have such wrong ideas about the kingdom. A veces tenemos ideas tan equivocadas sobre el reino. Sometimes we think when all of God's people are gathered together with Him, Algunas veces pensamos que cuando todo el pueblo de Dios está juntado, when we're in the paradise of God, cuando estamos en el paraíso de Dios, we can get these ideas that the ones that are going to be highly exalted, tenemos estas ideas de que los que van a ser más exaltados en el paraíso, there's Charles Spurgeon high and exalted, ahí está Charles Spurgeon, alto y sublime, and there's John Calvin, y Juan Calvino, and there's John Piper. y John Piper. But that's not how the kingdom is. Pero así no es como es el reino de Dios. You know who the ones are that are going to be closest to Christ? ¿Sabes quiénes son los que van a estar más cerca a Cristo? And there is a closeness to Christ. Y hay una cercanía a Cristo. Do you remember when John and James asked to sit right next to Christ? ¿Recuerdan cuando Juan y Jacobo le pidieron a Jesús que se puedan sentar a su mano derecha? Christ didn't say, guys, you've got it all wrong. Cristo no les dijo, están totalmente equivocados. There's no seats close to me like that. No hay asientos cerca de mí así. Everyone's close to me. Todos están cerca de mí. He didn't say that. Él no dijo eso. He said, those seats are reserved for those who have been appointed to sit there. Él dijo, esos asientos han sido reservados para aquellos quien Dios ha querido poner ahí. Jesus talked about who's greatest in the kingdom. Jesús habló acerca de quién es el mayor en el reino. Is it the powerful? ¿Son los poderosos? The kings and queens of this world? ¿Los reyes y reinas de este mundo? It may not even be the great preachers. Quizás ni siquiera sean los mejores predicadores. It's those who served. Son los que sirvieron. It's those who obeyed. Son los que obedecieron. It's those who were most Christ-like. Son los que eran más como Cristo. It's those who suffered greatly and kept His word. Son los que sufrieron más, mucho, y guardaron su palabra. In temptation, they didn't throw in the towel. En la tentación ellos no se dieron por vencidos. In their insignificance, En su insignificancia, in their weakness, en su debilidad, in their suffering, en sus sufrimientos, in their en trials, sus pruebas, they stayed obedient. permanecieron obedientes. We're going to be surprised who sits closest to Christ. Vamos a estar muy sorprendidos cuando veamos quiénes están más cerca a Cristo. Not the great ones in this world. No las personas grandes de este mundo. It's going to be people just like these Philadelphians Van a ser personas así como estos de Filadelfia or the Macedonians. o los macedonios. You know, Paul's talking to the Corinthians. Pablo está hablando a los corintios, Rich church. una iglesia muy rica, Lots of wealth in that part of the world. muchas riquezas en esa parte del mundo. And you know who he uses an example to them? ¿Y sabes a quién usa como ejemplo para ellos? He says, I want you to consider these Macedonians. Él dice, yo quiero que ustedes consideren a estos macedonios. These people are in absolute poverty. Estas personas están en una pobreza total. And I want to show you how faithful they are. Y yo quiero mostrarles cuán fieles son ellos. Were they weak, ¿Eran débiles the Macedonians? los macedonios? Yeah. Sí. Were they poor? ¿Eran pobres? Yeah. Sí. Did they lack this world's goods? ¿No tenían los bienes de este mundo? Sí. Absolutely. Absolutamente. But when an inspired writer Pero cuando un escritor inspirado wants to show us who's great in the kingdom, quiere mostrarnos quién es grande en el reino, it's the Macedonians. son los macedonios. You see, this church ¿Ves? Esta iglesia may be little, puede ser pequeña, may be of little power, puede ser de poca fuerza, but the opportunity for greatness is here. pero la oportunidad de la grandeza está aquí. But we don't achieve that greatness like the world does. Pero no alcanzamos a esa grandeza así como el mundo lo hace. We need to be obedient. Tenemos que ser obedientes. Here's the second thing. Esta es la cosa segunda. We can have but little power Podemos tener poca fuerza, poco poder and refuse to deny Christ's name. y rehusar negar el nombre de Cristo. You can see that in verse 8, Puedes ver eso en versículo 8, because that's what the Philadelphians did. porque eso hicieron los de Filadelfia. They had but little power, Tenían poca fuerza, but they did not
deny his name. pero no negaron su nombre. And there's a number of ways to deny Christ. Y hay muchas maneras de negar a Cristo. We don't just deny Christ if we speak evil about him. No solamente negamos a Cristo si hablamos mal de Él. You can deny Christ by your silence. Tú puedes negar a Cristo por tu silencio. We can deny Christ by the way we live. Puedes negar a Cristo de la manera en que tú vives. Titus 1:16 says this. Tito 1:16 dice lo siguiente. They profess to know God, Can you read it? but they deny him by their works. Titus 2, Titus 1:16. 1:16. Yeah. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. You see that? ¿Ven eso? We can deny Christ by our works. Podemos negar a Cristo por nuestras obras. We can be of little influence in this world, Puedes ser de poca influencia en este mundo, but Christ wants us to proclaim his name. pero Cristo quiere que nosotros proclamemos su nombre. Brothers and sisters, speak of Christ Hermanos y hermanas, hablen de Cristo. all the time. Siempre, todo el tiempo. You go to the post office, speak of him. Si van al correo, hablen. You go to the store, speak of him. Van a la tienda, hablen. You go amongst your family, Vas, speak of him. vas en medio de tu familia, habla de Él. At work, En tu trabajo, at school, en la escuela. I can remember hearing of a story about a church in China. Yo recuerdo oyendo una historia acerca de la iglesia en China. An underground church Una iglesia secreta. was discovered by the Chinese authorities. Fue descubierta por las autoridades de la China. And I may have my story slightly wrong. Y quizás mi historia esté un poco equivocada. It may be a Vietnamese church. Quizás fue una iglesia en Vietnam. I don't remember the exact detail. No recuerdo los detalles exactos. But that church was discovered by the authorities. Pero esa iglesia fue descubierta por las autoridades. Soldiers came in with machine guns. Los soldados entraron con metralladoras And they threatened to execute everybody who would not deny Christ. y amenazaron a matar a todos que no negaban a Cristo. You think about the reality of that. Piensa en la realidad de eso. If somebody came in here right now Si alguien vendría ahorita and they told us deny Christ or y die, nos dirían, niega a Cristo o muere. and that's what they did. Y eso es lo que hicieron. They came in among this church. Entraron en medio de esta iglesia. There was probably only one Bible in that church, Probablemente había solamente una Biblia en toda esa iglesia, probably the one that the pastor was preaching from. la cual que usaba el pastor. And they took that Bible and they threw it on the floor right at the door. Y tomaron esa Biblia y la arrojaron al piso. And they told that group of people, Y le dijeron a ese grupo de personas, if you walk out that door and step on that Bible as you go out, you live. si tú vas fuera de esa puerta, a través de la puerta, y pisas esa Biblia, vas a vivir. And one after another, Y uno tras otro, they walked over that Bible and they left. pisaron esa Biblia, caminaron, y la pisaron y se fueron. And after 3 or 4 adults did that, Y después de que 3 o 4 adultos hicieron eso, a young lady in that church, una muchacha en esa iglesia, she was probably insignificant by most people's estimation. quizás ella era insignificante a la mayoría de las personas. When she got to that Bible, Cuando llegó a esa Biblia, she fell on her knees. ella cayó sobre sus rodillas She proclaimed Christ as Lord. y proclamó, Cristo es el Señor, And it cost her life. y le costó su vida. You think she's great in heaven? ¿Tú crees que ella es grande en el cielo? Nobody knew her here. Nadie la conocía aquí. Probably in her own church, insignificant. Quizás aún en su propia iglesia, insignificante. But she did not deny his name. Pero ella no negó su nombre. She may have one of those seats real close to the Lord. Quizás ella tenga uno de esos asientos junto al Señor.
We can have little power Podemos tener poca fuerza and keep His word. y guardar su palabra. We can have little power Podemos tener poca fuerza and not deny His name. y no negar su nombre. I want to show you a third thing. Quiero mostrarles algo. Tercero, We can be of little power podemos tener poco poder and go through open doors. e ir a través de puertas abiertas. Do you see that here? ¿Ves eso aquí? Look at verses 7 and 8. Versículos 7 y 8. Go ahead and read that, brother. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. I had a great grandmother Tenía una bisabuela who lived to be 106 years old. que vivió a tener 106 años. I was 14 years old when she died, Yo tenía 14 años cuando ella murió. so I remember her. Entonces yo me acuerdo. She was very old. Tenía muchos, era muy vieja, grande. She was born in 1873. Había nacido en 1873. She died in 1979. Murió en 1979. I can remember her as a very old woman, Yo la recuerdo como una mujer muy grande, somewhere around 100 years old. alrededor de 100 años. And she'd still walk around with a walker. Y caminaba con un andador And she was very weak. y era muy, muy débil. If there was a locked screen door, Si había una puerta con llave, she had no strength to get through it. ella no tenía las fuerzas para abrirla. I mean, you could put the most rickety door in front of her. Podrías poner la puerta más débil enfrente de ella She couldn't get through that. y ella no podía pasar por la puerta. But my great grandmother, Pero mi bisabuela she could walk into a bank vault, podía caminar en un past a 12-inch thick bank vault door. Bóveda bancaria. una bóveda. Sí, una bóveda. ¿Boda? Bóveda. ¿Bodega? Bóveda. Una bóveda bancaria. If the door's open, Si la puerta estaba abierta. we can be a smallest little child. Podemos ser un niño más pequeño. We can go through the doors at Fort Knox. Podemos ir a través de las puertas de Fort Knox. You may not know what that is. Quizás no sepas lo que eso es. That's where they keep the gold in the United States. Ahí es donde guardan todo el oro en los Estados Unidos. We can go through those doors Podemos ir a través de esas puertas if they're open si for us. si están abiertas para nosotros. We don't need much strength to go through an open door. No tenemos muchas fuerzas para ir a través de una puerta que está abierta. If the door's open Si la puerta está abierta and no one can shut it, y nadie la puede cerrar, Christ opens doors for His weak people. Cristo abre las puertas para su pueblo débil. And you know what that tells me? ¿Y sabes lo que eso me dice a mí? That tells me we ought to be trying to get through a lot of doorways. Eso me dice a mí que debemos tratar de ir por muchas puertas. Even if our church is small, Aun si nuestra iglesia es pequeña, even if 2 or 3 gather together in the name of Jesus Christ, aun si 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesucristo, we ought to be trying to get through every door we possibly can. debemos tratar de pasar por tantas puertas como podamos. Why? ¿Por qué? Because no matter how weak we are, Porque no importa cuán débil somos, Jesus Christ, Jesucristo, He's the kind of Savior Él es el tipo de Salvador that opens doors for His weak people. que abre las puertas para su pueblo débil. We ought to be trying to get through some bank vault doors. Debemos tratar de pasar por esas puertas de los bancos. Brethren, do you think the devil puts up some pretty thick doors ¿No crees que el diablo pone puertas muy gruesas on some heavy duty hinges? con, no sé, las manos pesadas? He does. Él lo hace, But we can get through them. pero nosotros podemos ir a través de ellas. Not because we're strong, No porque nosotros somos but because our fuertes, Savior is. pero porque nuestro Salvador lo es. And if our Savior kicks that door open, Y si nuestro Salvador
abre esa puerta. It's open. Está abierta. There's nobody stronger than him. Nadie hay más fuerte que Él. And if he opens it, it means it to stay open. Y si Él la abre, Él la quiere que se permanezca abierta. It's going to be open. Y va a estar abierta. Philadelphia may be weak, Filadelfia quizás era débil, but God gave them open doors. pero Dios les dio puertas abiertas. Jesus has the key of David, Jesús tiene la llave de David and he uses that key. y Él usa esa llave. His key fits every lock. Su llave entra en cualquier candado. He can open every door. Él puede abrir cualquier puerta. And so, what kind of door do you think was open to them? Entonces, ¿qué tipo de puerta crees que estaba abierto para ellos? It doesn't say, No lo dice, but pero if you search the entire New Testament, si tú buscas todo a través de todo el Nuevo Testamento, every single place an open door is talked about. cada lugar donde se habla de una puerta abierta It has to do with spreading the gospel. tiene que ver con el difundir el Evangelio. There was an open door of faith to the Gentiles. Había una puerta abierta de fe a los gentiles. That was in Acts 14. Eso es en Hechos 14. A wide door for effective work has opened to me. Una puerta muy ancha para un trabajo muy eficaz se ha abierto para mí. In Ephesus. En Éfeso. That's Paul speaking to the Corinthians. Eso es lo que Pablo dijo a los corintios. Again, Paul tells the Corinthians, También les dice Pablo a los corintios, a door was opened for me in the Lord una puerta se me ha abierto en el Señor to preach the gospel of Christ. para predicar el Evangelio de Cristo. Or in Colossians it says this. O en Colosenses dice, Paul talks about God opening to us a door for the word Pablo habla de Dios abriéndonos una puerta para la palabra, to declare the mystery of Christ, para declarar el misterio de Cristo, on account of which I am in prison. por el cual yo estoy en prisiones. Open doors for the gospel. Puertas abiertas para el Evangelio. This church may have little size. Esta iglesia quizás sea pequeña. You may not have much money. Quizás no tengamos mucho dinero You may not have much power. o mucho poder, But Christ opens doors for us. pero Cristo abre las puertas para nosotros. Doors for the gospel. Puertas para el Evangelio. Try pushing them open. Trata de empujarlas para que se abran. Look, we're not talking about physical doors. Mira, no estamos hablando de puertas físicas. We're talking about unseen doors. Estamos hablando de puertas que no se ven. And so the only way to know if they're open Entonces la única manera de saber que si están abiertas o no is to try to get through the doorway. es tratar de entrar por la puerta. And if you can't get through that doorway, Y si no puedes pasar por esa puerta, well, try to get through that one. pues trata de pasar por otra. Christ opened doors for his people. Cristo abría las puertas por su pueblo. You may have to try several doors, Quizás tengas que probar varias diferentes puertas, but you're going to eventually find one opens for you. pero finalmente encontrarás una que está abierta. And sometimes we have to stand at the same door for a while Y quizás vamos a tener que estar enfrente de la misma puerta por mucho tiempo and push on it with prayer. y empujarla con oración. It's amazing how many doors open with prayer. Es asombroso cuántas puertas se abren por medio de la oración. Not because our prayers are mighty. No porque nuestras oraciones son poderosas. We're weak. Nosotros somos débiles. But because the one we pray to is mighty. Pero porque aquel a quien oramos es poderoso. And then here's a fourth wonderful reality. Y hay una realidad cuarta. We can be of little power Podemos tener pocas fuerzas and be loved by Christ. y ser amados por Cristo. Notice verse 9. Nota versículo 9. Read that, brother. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. This is really important. Esto es muy importante. You know why? ¿Sabes por qué? Because we can tend to think wrong. Porque podemos pensar equivocadamente y a menudo lo hacemos. Having little power, Teniendo pocas fuerzas, being insignificant in the kingdom, siendo insignificantes en el reino, is not an indication
that Jesus has little love for us. No es la indicación de que Cristo tiene poco amor por nosotros. See, in this world, En este mundo, Joseph has 4 sons. Joseph tiene 4 hijos. Let's say Lena gives birth to his son. Hay que suponer que de Lina nace un hijo. 5 years from now, 5 años de ahora, there's 5 boys up here. hay 5 niños aquí. Now, if Joseph gives 10 kilos of gold to this one, Si Joseph le da 10 kilos de oro a este de aquí, and 10 kilos of gold to this one, y 10 kilos a este, and 10 here, y 10 aquí, and 10 here, 10 aquí, but this guy here, pero este aquí, who none of us know yet, a quien ninguno de nosotros conocemos, gives him 100. le da 100. You know how you look at that? ¿Sabes cómo tú miras eso? Just like Jacob. Así como Jacob. Say, we see. Nosotros vemos. That's Joseph over there. Eso es José ahí. He got the coat of many colors. Él tenía el manto de muchos colores. He's playing favorites. Tenía sus favoritos. He loves him more. Lo ama más. See, that's how it is in this world. Así es como es en este mundo. But that's not how it is with Christ. Pero así no lo es con Cristo. If you get little in this world, Si tú tienes poco en este mundo, that is no indication of how much love Christ has for you. eso no es la indicación de que Cristo, del amor que Cristo tiene para ti. Right? ¿Verdad? That's true. Es verdad. This church at Philadelphia, Esta iglesia en Filadelfia they had little, tenían poco, but they were loved much. pero eran amados. In fact, De hecho, look how much they're loved. mira cuánto ellos eran amados. Christ is going to take these Christians, Cristo iba a tomar a estos cristianos just like He's going to put them up on a throne. y ponerlos en un trono, sobre un trono. And these ones who say they're Jews Y los que decían ser judíos and are not, y no eran, He's going to make them come and bow down before them. los iban a hacer arrodillarse, postrarse delante de ellos. You see how much He loves them? ¿Ves cuánto los amaba? Can you imagine that? ¿Puedes imaginarte esto? Shouldn't everybody bow before Christ? ¿No deben todos arrodillarse delante de Cristo? And yet Christ Himself says, Y sin embargo, Cristo mismo dijo, I may have given you little, yo quizás te he dado poco, but my love for you is great. pero mi amor para ti es muy grande. And the day is coming when I'm going to exalt you, Y el día viene en el cual yo te voy a exaltar and your enemies are going to bow down before you. y tus enemigos se van a postrar ante ti. And they're going to know how much I love you. Y ellos van a saber cuánto yo te he amado. Christ's love for us is never to be measured by how much we get in this world. El amor de Cristo nunca se debe medir por cuánto recibimos en este mundo. Brethren, can I remind you of something? ¿Puedo recordarles de algo, hermanos? In Matthew 25, En Mateo 25, Jesus says to those on His left hand, Jesús les dice a ellos en su mano izquierda, as much as you did not do it to one of the least of these, my children. así como tú no lo hiciste a los más pequeños de mis hermanos, You did not do it to me. no lo hiciste a mí, The least. los más pequeños. He's saying the way you treat the least, Él está diciendo la manera en que tú trates a los más pequeños it's the way you treat me. son la misma manera que me tratas a mí. Even the least Aún los más pequeños in this world, en este mundo they're the apple of His eye. son la niña de sus ojos. He shed His blood for them. Él derramó su sangre por ellos. He went to the cross and He suffered the angry wrath of God. Él fue a la cruz y sufrió la ira de Dios, And His love is on His people. y su amor está sobre su pueblo. You may have little, Quizás tengas poco, but He loves you much. pero Él te ama mucho. So you see these. Entonces, ¿ves? We can have little power Pues podemos tener poco poder and keep His word. y guardar su palabra. Little power, Poco poder
not deny his name. y no negar su nombre. Little power, Poco poder, go through open doors. ir a través de puertas abiertas. Little power, Poco poder be greatly loved by Christ. y ser amados mucho por Cristo. And I have one last one. Y uno último. We can be of little power Podemos tener poco poder, and still be strong enough igual ser tan fuertes to keep our crowns from being seized. como para mantener que nuestras coronas no sean tomadas. Brother, read verse 11. Versículo 11 dice: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. You see that? ¿Ves eso? Isn't that interesting? ¿No es eso interesante? How does it read in Spanish? Behold, I am coming quickly. Maintain what you have, so that no one takes your crown. He tells these Philadelphian folks, Él les dice a estas personas en Filadelfia: don't let anybody take your crown. no permitas que nadie tome tu corona. In the English it says, don't let anyone seize your crown. En el inglés dice que no permites que alguien agarre tu corona. That tells me there's someone trying to take my crown. Eso me dice a mí que hay alguien que está tratando de agarrar tu corona. And no matter how weak these folks at Philadelphia may be, Y no importa cuán débiles ellos en Filadelfia eran, Jesus expects them to be strong enough to hold that crown on their heads. Jesús les espera que ellos sean tan fuertes como para poder mantener esas coronas sobre sus cabezas. Don't lose your crown. No pierdas tu corona. Don't let your crown fall off. No permites que tu corona se salga, se caiga. Don't neglect it. No la niegues. But not just that. No, y no solamente eso. Don't let anyone take it from you. No permites que alguien te la robe. There are crown seizers in this world. Hay ladrones de coronas en este mundo. There are those trying to pull your crown off your head. Hay personas que están tratando de quitar la corona de sobre tu cabeza. We live in the midst of a world Vivimos en medio de un mundo that is enticing us all the time. que nos está tentando siempre. Come away. Ven conmigo. It's just like Bunyan's Pilgrim's Progress. Es como el progreso del peregrino de Juan Bunyan, Vanity Fair. la feria de vanidad. We have a world around us Tenemos un mundo alrededor de nosotros wanting to steal our crown. queriendo robar nuestra corona. Come away. Ven conmigo. You can be a Christian and enjoy my pleasures too. Tú puedes ser un cristiano y disfrutar de mis placeres también. You don't have to be so exact. No tienes que ser tan You preciso. don't have to be that committed to Christ. Tienes que ser tan comprometido a Cristo. You don't have to be that particular about keeping His word. No tienes que ser tan exacto en guardar su You palabra. don't need to be that careful about not denying His name. No tienes que ser tan cuidadoso de no negar su nombre. Come on, you can be a Christian and enjoy the world. Vamos, puedes ser un cristiano y disfrutar el mundo. Just a little bit. Solo un poquito. There's enemies. Hay enemigos. There's false religion. Hay falsas religiones. There's bad doctrine. Hay mala doctrina. It's demon doctrine. Son doctrinas de demonios. Lay this down. Tengas esto claro. There are demons in this world. Hay demonios en este mundo. We see it in Revelation 12. Lo vemos en Apocalipsis 12. Satan was cast down Satanás fue arrebatado aquí with a third of his angels. con un tercio de sus ángeles. There is warfare. Hay una guerra espiritual. He fights against the saints of God. Él lucha contra los santos de Dios. I want you to understand this. Quiero que comprendas esto. We fight angels Nosotros luchamos contra ángeles and we're weak. y somos We débiles. have little power. Tenemos pocas fuerzas And we fight angels y luchamos contra ángeles who would take our crowns. que nos robarían las coronas. We may be weak, Quizás somos but débiles, stay close to the Word. pero aférrate a la palabra, Stay close to living it. a vivir según ella. Stay close to the name of Christ. Aférrate al nombre de Cristo. Don't deny it. No lo niegues. Stay close to the place of prayer. Aférrate al lugar de oración. You may be weak,
Quizás tú seas débil, but any strength you have, it comes from the Lord. pero cualquier fuerza que tú tengas viene del Señor. And you need to pray to call down help. Y tienes que orar para que venga ayuda. Keep pressing through those open doors. Sigue pasando por esas puertas abiertas. As you fight against angels, Mientras que tú luches contra ángeles, Jesus would not have you take a defensive posture. Cristo no quiere que tú tomes una postura a la defensiva. He wants you in the name of Christ Él quiere que tú estés en el nombre de Cristo and in the power of y en God. el poder de Dios, Take the offensive. y que tomes la ofensiva, Take that gospel. que tomes ese evangelio Charge through those open y doors. ve por esas puertas Go in the abiertas. power of your God. Ven en el poder de tu Dios. Run this race. Corre esta carrera. Work while it's day. Trabaja mientras que es día. Don't let anybody take your crown. No permites que nadie te robe la corona. Don't be lured away by the world. No seas atraído por el mundo. Yes, it offers you pleasures. Si el mundo te ofrece placeres And its pleasures are fun. y sus placeres son divertidos, Sin is fun. el pecado es divertido. Sin is pleasurable. El pecado te da placer, There's only one problem. pero solo hay un problema. It's only that way for a little season. Solo es así por una temporada. And then there is hell to pay. Y luego hay el infierno que pagar. Follow Christ. Sigue a Cristo. Keep in His path. Mantente en el camino de Él. He says, follow me. Él dice, ven y sígueme. Keep your eyes on Him. Pon tu mirada en Cristo. Keep your eyes on the cross. Fíjate la mirada en la cruz. Think on that blood that was shed for you. Piensa sobre esa cruz que fue, sobre esa sangre que fue derramada. Even if you're weak, Aun si seas débil, Jesus believes you've got the strength to hold on to that crown Jesús cree que tú tienes las fuerzas para mantener esa corona sobre ti and to be faithful to the end. y ser fiel hasta el final. That's all He asks of you. Eso es lo único que Él te pide. I say that like it's a little thing. Digo eso como si fuera algo pequeño, It's everything. pero eso es todo. But you don't have to be great to do that. Tú no tienes que ser grande para hacer eso. You don't have to be Charles Spurgeon to do that. No tienes que ser Carlos Spurgeon para hacer eso. You don't have to be Amy Carmichael to do that. No tienes que ser Amy Carmichael para hacer eso. Or Gladys Allward. O Gladys Aylward. Or Perpetua. O Perpetua. Or any of these famous preachers. O cualquiera de estos predicadores famosos. Or missionaries. O misioneros. Just be faithful. Solo sé fiel. That's what this church at Philadelphia did. Eso es lo que hizo la iglesia en Filadelfia. And can you imagine these people now? Y puedes imaginarte a estas personas ahora. Can you imagine that moment when they entered into the presence of the Lord? Puedes imaginarte ese momento cuando entran a la presencia del Señor. Well done, good and faithful servant. Bien, mi buen y fiel siervo. You were faithful over a little. Has sido fiel sobre poco. Isn't that everything? ¿No es eso todo? Isn't that what we live for? ¿No es eso por lo que nosotros vivimos? To hear our Master say, well done. Escuchar a nuestro Maestro decirnos, bien hecho. That's everything. Eso es todo. May God help us. Que Dios nos ayude. Then it says this. Luego dice esto, Read verse 12 and 13, brother. en versículos 12 y 13. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. For those of us that hear the well done, good and faithful servant, Para los que oímos a Jesús decirnos, bien hecho, buen y fiel siervo, He's going to stamp His new name on us. Él va a poner su nuevo nombre sobre nosotros. A child will write his name on his toy. Un niño escribe su nombre en su juguete. Why? ¿Y por qué? He's saying it's mine. Está diciendo, es mío. That's what Christ is going to say. Eso es lo que Cristo va a decir. Well done. Bien hecho. You're mine. Tú eres mío. I am yours. Yo soy tuyo. We don't have to be great. No tenemos que ser grandes, Just faithful. solo fieles. Press on, brethren. Siguen adelante, hermanos. May God help you.
Que Dios te ayude. May Christ be with you. Que Dios esté con ustedes. Amen. Amén. Amén.